Desde que Hugo Chávez regresó a Venezuela el lunes por la madrugada, el gobierno ha hecho anuncios que generaron un sinfín de comentarios. Por ejemplo, el vicepresidente Nicolás Maduro dijo que habrá nuevas medidas económicas que incluyen algunas de tipo alimentario. La fecha de juramentación del presidente Chávez sigue en el limbo, pero es probable que hoy se decida el día y también las condiciones en que se realizará. Sabemos que el gobierno entregó una casa a la seguidora número 4 millones de la cuenta de Twitter del presidente Hugo Chávez. Y nuestro siguiente invitado es José Vicente Carrasquero, él es experto en imagen y comunicación de opinión pública en Venezuela. Le doy la bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Oiga, ¿qué hace tan popular al presidente Hugo Chávez? Bueno, evidentemente hay dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con la capacidad del presidente Chávez de comunicarse con los sectores populares. Tiene una posibilidad bien importante de lograr una conexión emocional, una conexión donde habla un lenguaje muy parecido al de ellos y donde asume un papel de protector de esos sectores frente a otras personas que quisieran de alguna manera hacerles daño. Esa es una de las cuestiones fundamentales. La otra es que desde el año 2004 en Venezuela hay una gran cantidad de programas asistenciales que de alguna forma le dan a estos sectores populares el sentimiento de haber sido reconocidos, de haber sido tomados en cuenta, y estos dos ingredientes hacen que la popularidad del presidente Chávez sea todavía bastante alta, 14 años después de haber llegado al poder. Oiga, estamos en un momento de se dice que el presidente Chávez se recupera, se dice que superó la crisis respiratoria, se dice que está en control del gobierno, pero nadie lo ha visto, ni lo ha escuchado tampoco desde diciembre. ¿Por qué tenemos que creerle al gobierno? Bueno, en realidad no, la gente está dividida entre quienes creen y quienes no creen, y esa división viene dada básicamente por la orientación política. Aquellos que siguen al presidente Chávez llegan a decir inclusive que lo vieron caminando, que lo vieron robusto, que lo vieron muy bien. Eso es básicamente lo que dijo, por ejemplo, el gobernador del estado Táchira. Del otro lado, del lado de la oposición, la gente se mantiene bastante escéptica porque en realidad no ha habido ninguna imagen del presidente. El presidente llegó a las 2:30 de la noche, aprovechando la nocturnidad, aprovechando la soledad. Y eso hace, por supuesto, que haya muchas suspicacias con respecto al estado de salud del presidente Chávez. Oiga, y permítame por favor jugar al abogado del diablo. Si el presidente Hugo Chávez está en Venezuela y juramenta al cargo de presidente teniendo una situación de salud delicada como la que se presume, ¿no sería esta una forma pues de ganar tiempo para evitar que hubiera elecciones? Bueno, mire, yo creo que después de la juramentación del presidente Chávez hay tres escenarios posibles. El primer escenario es que haya una renuncia más o menos inmediata, buscando que se dé una elección dentro de los 30 días siguientes para tratar de resolver el problema de legalidad que tiene el gobierno en este momento. La otra posibilidad es que el presidente, aprovechando el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, dicte un decreto según el cual se declara una ausencia temporal. Eso podría llegar a acumular hasta 180 días, lo que le permitiría al candidato del gobierno, el señor Maduro, tratar de entrenar un poco más para el cargo de presidente de la República y de candidato presidencial, vista la distancia que hay con respecto al presidente Chávez, y que es bastante grande. Un tercer escenario es mantener el status quo, es decir, que el presidente siga gobernando, entre comillas, desde la sombra, firmando, entre comillas, órdenes, y que sea a través de sus interlocutores que se dé una acción de gobierno. Yo creo que estos son los tres escenarios que están previstos después de una juramentación del presidente Chávez. ¿A qué o de qué debería tomar ventaja en este momento la oposición en Venezuela? Bueno, yo creo que la oposición debe engranarse, de alguna manera entrar en lo que es la agenda del venezolano común, que está sufriendo los estragos de una devaluación de la moneda en el momento de mayor ingreso petrolero en la historia del país. Estamos viviendo un momento paradójico donde en medio de la mayor bonanza petrolera que conoce el país,
se están aplicando y se prometen aplicar unas medidas económicas que van a hacer que el bolsillo del venezolano, sobre todo el venezolano de menos recursos, sufra un fuerte impacto. Además estamos en momentos donde hay escasez de productos básicos para la alimentación, hay escasez de instrumentos que se necesitan para la operación de la industria. Es muy difícil conseguir un vehículo nuevo en Venezuela. Se dan apagones, cortes de electricidad en varios estados del país con bastante frecuencia. Lo cierto es que hay una situación de bastante precariedad en la calidad de vida de los venezolanos, y yo creo que la oposición debe apuntar hacia esos temas y no caer en la trampa de la enfermedad del presidente, que al final está siendo tratada con mucho secretismo y se le está dando el trato de una especie de novela con la cual se quiere mantener enganchados a los venezolanos para ver si de alguna manera se olvidan de los problemas que están viviendo, momentos donde hay una altísima criminalidad. En lo que va del mes de febrero hay más de 200 muertos en Venezuela. Eso nos está hablando de una situación de criminalidad bastante dramática, con la cual el gobierno no ha podido lamentablemente lidiar. Pues muy agradecida por su participación esta mañana. Es José Vicente Carrasquero, experto en imagen, comunicación y opinión pública en Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy. Okay. Ya que estamos hablando de Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez fue uno de los varios de la región en felicitar al presidente reelecto de Ecuador, Rafael Correa, tras ganar con amplia mayoría este domingo los comicios. De la misma manera lo hizo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a quien le llamó vía telefónica y le dijo que en su opinión su triunfo demostraba una clara opción del país para el desarrollo con justicia social. Analistas en el país consideran que parte del triunfo de Correa se debe a su modelo económico. Más adelante tendremos un analista para hablar de este modelo económico, y también tendremos a Andrés López, quien nos presenta este informe con el tema de las inversiones extranjeras que no quedó fuera en estos comicios. Según datos del Banco Central del Ecuador, durante el primer semestre del 2012, el país recibió $274.619.000 de inversión extranjera. El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, sostiene que durante el gobierno de Rafael Correa se ha cimentado la confianza en los inversionistas foráneos. Si usted revisa, por ejemplo, la calificación de Standard & Poor's al Ecuador, se va a dar cuenta que tenemos la mejor calificación de riesgo que hayamos tenido con Standard & Poor's. Los bonos Global 15 se siguen sirviendo de manera normal, se van a seguir pagando de manera absolutamente normal, y el Ecuador va a cumplir normalmente con todas sus obligaciones en materia de endeudamiento. Jaime Carrera preside el Observatorio de la Política Fiscal. Recuerda que en el 2009 Ecuador dejó de pagar los bonos globales y cree que esa fue una señal inadecuada para el mercado. El Ecuador tiene un riesgo país de alrededor de 800 puntos, mientras la mayoría de países de América Latina tienen un riesgo país de 150 puntos. El ministro Rivera destaca que el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas han otorgado créditos a Ecuador, y reconoce que China es una fuente importante de financiamiento. Justamente la opción de China es la que, a juicio de Carrera, refleja el riesgo país de Ecuador. Los préstamos con China tienen una tasa de interés de alrededor del 7%, con garantías, con la obligación de vender petróleo hacia ese país y en cierto modo garantizar el pago con la venta de petróleo. Y además, en gran medida, o gran parte de esos préstamos son para obras realizadas por las mismas empresas chinas. Entonces lo que hacemos básicamente es canjear seguridades. Nosotros lo que hacemos es comprometernos a vender a precio internacional crudo. Es decir, si el precio está en 100, me pagan 100. Si el precio está en 80, me pagan 80. Me pagan a lo que esté en el mercado. Y ellos a su vez me prestan en condiciones de mercado. Aseguramos provisión de crudo contra provisión de financiamiento. Según el gobierno ecuatoriano, la política económica actual ha permitido hacer la inversión pública más exitosa de América Latina, mientras algunos analistas mencionan que los países que ofrecen buenas condiciones de inversión son Perú, Colombia, Chile, México, Costa Rica, Brasil. Según datos de la CEPAL, durante el primer semestre del 2012, la inversión extranjera directa en